Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, descrita en el año 1909 por Carlos Chagas, es una parasitosis endémica aquí en Argentina, en la región del norte de la Argentina, que es transmitida por el vector que se visualiza aquí en la pantalla, que es un insecto que recibe el nombre científico de Triatoma infestans y el nombre coloquial aquí en Argentina que se le da es el de vinchuca. Este pertenece a la subfamilia de los Triatominae, que son insectos hematófagos con hábitos nocturnos que se alojan en viviendas rurales y que lo que realizan es salir por las noches y llevar a cabo su función hematófaga a través de la picazón o la picadura de algún huésped y la realización de la materia fecal, la defecación. Cuando efectúan ese proceso, el paciente lo que percibe en su superficie corpórea, en su piel, en su tegumento, es una picazón producto de la picadura, valga el juego de palabras, y justamente allí lo que se produce es el rascarse, la rascadura. Se rasca el paciente y al rascarse el paciente provoca microheridas cutáneas, lo cual permite el ingreso de los componentes que se encuentran en la materia fecal. Dentro de esos componentes que se encuentran en la materia fecal vamos a encontrarnos con el parásito responsable de la enfermedad chagásica que se denomina Trypanosoma cruzi. Como características de la vinchuca de Triatoma infestans, podemos mencionar que tiene una longitud de entre 2 a 3 centímetros, presenta una cabeza dentro de las cuales presenta su pico a través del cual lleva a cabo la picadura, tiene 6 patas, dos anteriores, dos medias y dos posteriores, las cuales le permiten el reptar y presenta coloraciones en bandas amarillas o anaranjadas en la región de su abdomen. Es un insecto que está dotado de alas, pero no puede volar, es incapaz para efectuar el vuelo. Aquí entonces lo que visualizamos es el ciclo parasitario de Trypanosoma cruzi. Tiene un ciclo en el triatomino, que sería en Triatoma infestans, y tiene un ciclo en el hombre. Se puede considerar como huésped definitivo al hombre y se puede considerar como huésped intermediario al triatomino, en este caso Triatoma infestans. Entonces lo que sucede en principio es la picadura del triatomino. Pica el triatomino, ingiere la sangre del huésped, en este caso un ser humano. Al ingerir la sangre se llena su tubo digestivo de la sangre fagocitada y ese llenado de sangre provoca la defecación de la vinchuca. Defeca allí Triatoma infestans sobre la superficie corpórea del paciente y ahí lo que defeca es el parásito. Justamente es aquí lo que podemos visualizar que recibe el nombre de Trypanosoma cruzi. Lo defeca en forma de tripomastigote, que son la forma infecciosa del parásito. Ese Trypanosoma cruzi en forma de tripomastigote está dotado de movilidad. Al rascarse el paciente provoca heridas superficiales y esto permite el ingreso del parásito al interior del paciente, al medio interno. Una vez que ingresa, estos tripomastigotes, que son tripomastigotes metacíclicos, van a penetrar en diferentes células alrededor de la picadura, es decir, células epiteliales, células del tejido conjuntivo en general, y allí en su interior se van a replicar transformándose en amastigotes. Los amastigotes son la forma en la cual se encuentra replicándose Trypanosoma cruzi y carecen de movilidad. Estos amastigotes los vamos a encontrar en el tejido muscular estriado esquelético, lo podemos encontrar también en el tejido muscular liso, en el tejido muscular cardíaco y entonces esos amastigotes se van a replicar allí en el interior de la célula en la cual se encuentren a través de un fenómeno de fisión binaria. Se replican entonces los amastigotes y salen del interior de la célula en una forma de tripomastigotes nuevamente para poder seguir infectando otras células, donde se vuelven a transformar en amastigotes intracelulares y vuelven a replicarse hacia tripomastigotes. En este ciclo, que es un ciclo que se replica, es un ciclo vicioso si se quiere, aquella Trypanosoma cruzi es visible desde la microscopía, con lo cual si uno efectuase microscopía de frotis de sangre, de microgota, de Stroud o simplemente microscopía de sangre capilar, podría visualizar de manera directa a, en este caso, el hemoparásito que es Trypanosoma cruzi. Esto consiste en la fase aguda de la enfermedad.
Aquí podrían aparecer ciertas sintomatologías, ciertas signologías en el paciente, como es el caso de un malestar generalizado, fiebre, cierta urticaria, hepatoesplenomegalia, inclusive podría experimentar el paciente, pero no mucho más que eso, o sea, son síntomas inespecíficos y en esto consiste la fase aguda. La fase aguda de la enfermedad abarca justamente el periodo en el cual Trypanosoma cruzi es visible en la microscopía hasta que deja de ser visible en la microscopía y es el periodo en el cual la serología da negativa, es decir, si yo aquí en este paso busco anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi, no encontraré en ese paciente. La serología es negativa. Estos amastigotes se continúan replicando y lo que sucedería en el caso de que una triatoma infestans, de que una vinchuca pique a un paciente, a una persona que se encuentre infectada, que se encuentre parasitada por Trypanosoma cruzi, él va a ingerir estos tripomastigotes. Con lo cual, allí se parasita Triatoma infestan de los tripomastigotes de Trypanosoma cruzi y pasan a ser los denominados epimastigotes a nivel del estómago de la vinchuca. Estos epimastigotes son la forma parasitaria que se puede obtener in vitro, es decir, la forma que obtenemos en los métodos científicos de desarrollo de, en este caso, Trypanosoma cruzi, del parásito. Se multiplican esos epimastigotes en el estómago, pasan como tripomastigotes ya en el intestino y están aptos para salir en el caso de que se provoque la picadura de un triatomino sobre algún huésped. Pudiese ser este el hombre o pudiese ser algún otro tipo de animal que se encuentre en el ámbito rural. Aquí lo que estamos visualizando es al parásito, a Trypanosoma cruzi en microscopía. La microscopía en este caso se ha teñido con el método Meigron-Walsh-Giemsa. Ese es el método empleado de tinción para poder visualizar a Trypanosoma cruzi. Aquí se ve su forma de tripomastigote. Es una forma en la cual está dotado de movilidad. Los tripomastigotes son extracelulares, los amastigotes son los intracelulares. Aquí vemos exactamente lo mismo, vemos el tamaño comparado con eritrocitos. Vemos que presenta este parásito un tamaño considerable. Cabe destacar que desde el punto de vista de la clasificación taxonómica de los parásitos, este pertenece a los protozoos, es un parásito unicelular. Entonces, aquí lo que acabamos de explicar fue el ciclo parasitario que sigue este Trypanosoma cruzi. Aquí vamos a desarrollar lo que es lo concerniente a las vías de transmisión. Las vías de transmisión de Trypanosoma cruzi son la primera esta, que es la vía a través de la cual el vector, justamente a través del fenómeno de rascarse y de la picadura, permite el ingreso de Trypanosoma cruzi hacia el medio interno del paciente. Esa sería la vía de transmisión vectorial. Una de las vías de transmisión más importantes es la congénita, a través de la cual la madre transmite al hijo el parásito, Trypanosoma cruzi. Otra de las vías son los trasplantes de diferentes hemoderivados o inclusive la transfusión de sangre que no haya sido tratada. El vector justamente es este. El vector es Triatoma infestans. Bueno, aquí cuestiones relativas a la epidemiología. Vemos cómo aquí, fundamentalmente en América Latina, en América del Sur, tenemos una gran cantidad de casos. Aquí en Argentina, en el norte de Argentina, hay una gran cantidad de casos. Y tenemos casos justamente autóctonos, o sea, casos en los cuales se provoca la parasitosis producto de la transmisión vectorial. Vemos cómo también se encuentra esto en el norte de Chile, en Uruguay, en el Brasil, donde fue descrita por primera vez la patología. Inclusive en los últimos años en Estados Unidos se han identificado casos de Trypanosoma cruzi, de parasitosis por Trypanosoma cruzi con una transmisión vectorial accidental. En Europa hay casos también, pero no hay en Europa una transmisión vectorial. El Chagas agudo, dijimos que el Chagas agudo abarca el periodo en el cual es visible desde el punto de vista microscópico a Trypanosoma cruzi. Lo podemos visualizar a Trypanosoma cruzi en la microscopía hasta que deja de ser visible y es el periodo en el cual la serología da negativa. En ese Chagas agudo vamos a tener una serie de sintomatologías, un cuadro clínico que es completamente inespecífico, ya lo habíamos mencionado, fiebre, malestar generalizado, hepatoesplenomegalia, pero vamos a encontrar en ese paciente lo que se denomina como chagoma de inoculación, signo de Romaña o también llamado complejo oftalmoganglionar, que es lo que se visualiza aquí en la pantalla. Ese complejo oftalmoganglionar se produce por la picadura del triatomino, de Triatoma infestans, en una región próxima a el ojo, una región próxima a la región orbitaria, es decir, por ejemplo, en región cigomática o en región maxilar,
con lo cual allí el paciente lo que hace es rascarse y se replica todo el proceso que explicamos en el ciclo parasitario. Ingresa en este sitio infectando los diversos tejidos, en este caso serían tejidos epiteliales, células epiteliales, ese Trypanosoma cruzi. Lo que aquí estamos visualizando recibe el nombre de signo de Romaña, o complejo oftalmoganglionar o chagoma de inoculación, que es un edema bipalpebral del párpado superior, del párpado inferior, unilateral, con una adenopatía satélite. Inclusive existe una inflamación del saco lagrimal y el conducto lagrimal, una dacrioconjuntivitis. Vamos a encontrar también en este paciente conjuntivitis. Ese es uno de los signos más evidentes de una parasitosis por Trypanosoma cruzi, el chagoma de inoculación o signo de Romaña. Obviamente el diagnóstico se va a realizar desde el punto de vista clínico epidemiológico y a través de la signología de este paciente. Rara vez el paciente en el Chagas agudo desarrolla síntomas cardíacos, siendo muy bajo porcentaje de los casos, oscilando el 2% de los casos, una provocada la muerte por una miocardiopatía en el Chagas agudo. Ese Chagas agudo va a evolucionar hacia un Chagas crónico. El Chagas crónico es aquel en el cual no es detectable a través de la microscopía Trypanosoma cruzi, pero sí vamos a detectar aquí anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi, particularmente IgG anti-Trypanosoma cruzi. Los síntomas clásicos o los signos clásicos que vamos a encontrar en los pacientes afectados con Chagas crónico, desde la picadura, desde la parasitosis a 10 años posteriores, es la alteración del sistema cardíaco, del corazón y del tubo digestivo. Va a afectar el corazón, provocando lo que recibe el nombre de cardiomegalia. Esto va acompañado de alteraciones del electrocardiograma, como por ejemplo bloqueos de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda, extrasístoles ventriculares, bloqueos auriculoventriculares, arritmias ventriculares también, o alargamiento del complejo ST o el complejo QRS. Entonces lo que vemos aquí es una cardiomegalia. El mecanismo fisiopatológico de esto no se conoce con exactitud, pero se cree que se desarrolla una fibrosis en los miocardiocitos y en el sistema cardionector. Y aquí también lo que podemos encontrar es el desarrollo de la dilatación del tubo digestivo. Puede afectar a cualquier porción del tubo digestivo Trypanosoma cruzi, y esta afectación la efectúa a través de alterar las estructuras que conforman el sistema nervioso entérico. Nos estamos refiriendo al plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Provoca una alteración de esas estructuras y eso da como resultado la dilatación del tubo digestivo. Como en este caso se encuentra dilatado el colon sigmoide y el recto, pero también se puede provocar una dilatación del colon ascendente, lo cual es el megacolon. Se puede provocar el megaesófago con trastornos de la deglución. Hay disfagia, hay una calasia idiopática en el paciente. Y bueno, los métodos diagnósticos a los cuales se arriba al diagnóstico justamente de la alteración del tubo digestivo son mediante el tránsito esófago gástrico, o bien también se puede aplicar el esfigmomanómetro a nivel intraesofágico para evaluar la presión que se encuentra allí. Cabe destacar que en la clínica de estos pacientes la presión del esfínter esofágico inferior se encuentra totalmente en valores normales. Entonces los síntomas clásicos del Chagas crónico son las cardiopatías y la alteración digestiva. O puede producirse una alteración mixta que sería cardíaca y digestiva a su vez. El Chagas congénito es aquel que se produce por la transmisión de la madre al feto de Trypanosoma cruzi. ¿Cómo se puede arribar entonces al diagnóstico de una parasitosis provocada por este hemoparásito que es Trypanosoma cruzi? Bueno, el diagnóstico depende si es el Chagas agudo o Chagas crónico. Si es un Chagas agudo, el diagnóstico se va a efectuar mediante la observación directa a través de la microscopía. En el caso de que sea un Chagas congénito, se realiza de la misma manera, visualización directa del parásito, porque el parásito todavía tiene una concentración elevada en la sangre, lo que es una parasitemia elevada, y todavía los anticuerpos no se encuentran desarrollados. Mientras que en el caso de ser un Chagas congénito, se puede arribar al diagnóstico de esta patología, de la enfermedad de Chagas, mediante serología. Y aquí hay tres métodos empleados en la serología, que son la hemaglutinina indirecta, ELISA, que es los enzimo inmunoanálisis, y la inmunofluorescencia directa. Esos tres métodos diagnósticos se emplean para poder diagnosticar tripanosoma, una infección por Trypanosoma cruzi. Se los utiliza en duplas, con lo cual se agrupa, por ejemplo, ELISA, inmunofluorescencia directa, o hemaglutinina indirecta y ELISA,
Se van agrupando diferentes duplas diagnósticas para arribar con el diagnóstico de esta parasitosis. Se emplean primero dos métodos diagnósticos. Si los dos dan negativo, el paciente es negativo. Si uno da positivo y negativo, se utiliza el tercero para desempatar y dar con el diagnóstico de esta parasitosis. Obviamente hay que correlacionar todo el diagnóstico con la clínica y la epidemiología de dicho paciente, con lo cual se utilizarán métodos complementarios, como es el caso del electrocardiograma, la radiografía, em, alguna imagen del tubo digestivo con contraste, como la que acabamos de ver anteriormente. Y hay un cuarto método de diagnóstico que es la PCR, que últimamente se ha empezado a emplear también como método para arribar al diagnóstico de la enfermedad de Chagas. El tratamiento es a través de benzimidazol y nifurtimox. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.